Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a explicar un poco cómo sería el funcionamiento de este programa. Voy a hacer una pequeña variación con respecto a vídeos anteriores porque creo que lo voy a hacer de una forma más amena para que entendamos un poco más el funcionamiento. No voy a poner el código, si alguno quiere el código me lo puede pedir por correo, que lo tengo puesto en la descripción. Y bueno, aquí lo que me voy a centrar un poco es que entendamos cómo funciona esta automatización del almacén del Factorio, por si alguno quiere probar a programarlo en su casa, que lo pueda realizar de manera mucho más sencilla y entendiendo un poco todo, que al final es lo que todos queremos cuando vamos a automatizar algo, entender un poco cómo funciona todo. Entonces, inicialmente pues aquí tendríamos el panel de mando, que pues tenemos los típicos botones de Start, Stop, Reset, parada de emergencia, seta de emergencia, y luego tenemos un selector de modo manual automático. Yo ya digo, el programa lo he hecho, me lo he inventado, que ya lo habéis visto, pero ha sido situar 4 palets en 4 posiciones diferentes de este almacén y luego retirar esos 4 palets. Pues cada uno le puede dar el enfoque que quiere. Puede rellenarlo entero y dejar algunos huecos. Pues cada uno como quiera, pero yo era un ejemplo para que veamos un poco el funcionamiento. Entonces, la programación inicialmente sería pulsar el botón de Start, seleccionar el modo, ya digo, yo lo he hecho en modo automático, y una vez que tenemos esto claro, pues ya procederíamos a iniciar un poco lo que será el funcionamiento. Inicialmente tiene que aparecer un palet en esta parte de aquí. El palet se activa con la salida emitter, lo forzamos y aparece el palet, ya lo podemos dejar de forzar. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ha detectado este palet, este palet es detectado por esta fotocélula que tenemos aquí. Pero ¿qué es lo que debe aparecer en nuestra programación? Cuando aparece este palet detectado por esta fotocélula, se tienen que habilitar estas dos cintas. Tanto esta de aquí, primera, como esta segunda. Son dos cintas diferentes, no sé, parece que es una sola, pero están separadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es activar las dos cintas hasta que lleguen hasta esta fotocélula de aquí. Una vez que llegue a esta fotocélula se deben parar, porque el siguiente paso va a ser que el palet entre a este elevador. Entonces, lo que vamos a hacer es imaginarnos que acaba de detectar esta fotocélula y tendremos que poner en marcha las dos cintas, las cuales son Load Conveyor y Entry Conveyor. Entonces ponemos en marcha esta, ponemos en marcha la siguiente y voy a intentar pararlo justo en el momento en el que, ahí está, ya se han parado las dos, en el momento en el que he detectado por la fotocélula. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el palet ha sido detectado por la fotocélula. Entonces lo que tenemos que hacer es situar el palet en el elevador, porque claro, lo que queremos es llevar este palet a una posición de este armario. Entonces, una vez que ha sido detectado por esta fotocélula, como hemos visto, separan las dos cintas y entonces, no sé si se va a apreciar bien, voy a intentar ponerme un poco desde arriba. Aquí en este elevador tenemos estas dos estructuras paralelas que lo que van a hacer es poder recoger hacia un lado y hacia otro los palets y moverlos, desplazarlos. Entonces, si nos fijamos, si lo movemos aquí a la izquierda, vemos que estas estructuras se desplazan hacia la izquierda, y si la movemos hacia la derecha, pues se moverá hacia el otro lado. Lo que queremos hacer nosotros ahora es coger este palet. Entonces lo movemos hacia la izquierda y una vez que se ha movido, que como podemos ver aquí arriba hay un sensor que me ha detectado que está en la izquierda, procedemos a, esto lo voy a mover para que se aprecie mejor, vamos a elevar el palet. ¿Cómo elevamos el palet? Con esta salida llamada lift. Como vemos, el palet ha sido recogido y ha sido elevado. Entonces ahora lo que queremos es situarlo en el centro del elevador. ¿Cómo lo situamos? Desactivando la salida fork left. Entonces vuelve a la posición inicial. Entonces ya tenemos el palet en el elevador y ahora lo que queremos es situarlo en una posición de este gran armario, que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 9 columnas. Entonces, van numeradas del 1 al 9 en cada fila. Entonces, pues podemos situarlo, no sé, por ejemplo voy a decir la posición 15, por decir una. ¿Cómo se dirige el palet a la posición? Pues tenemos que venir a la salida Target Position, a la cual le tenemos que pasar un entero. Como vemos, está en la posición 100, la posición 100 es la posición inicial, entonces le tenemos que pasar, por ejemplo, a posición 15, he dicho. Le pasamos la posición 15, lo forzamos y vemos cómo se desplaza automáticamente a la posición número 15, que es casualmente, esta de aquí.
Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Depositar el palet. ¿Y cómo lo vamos a depositar? Pues tenemos que, en lugar de mover, como habíamos visto antes, las estructuras estas que había paralelas sobre el elevador hacia la izquierda, tenemos que moverlas hacia la derecha. Entonces activamos la salida fork right. Y una vez que lo hemos activado, tenemos que dejarlo. Porque ahora mismo, si nos fijamos, estamos elevados con respecto al nivel de este estante. Entonces tenemos que desactivar la salida lift que habíamos activado antes y depositamos el palet. El palet ya está depositado, entonces ahora lo que tenemos que hacer es volver con el elevador a la posición inicial, pues por si queremos o bien coger otra nueva caja o bien recoger otra caja de otro almacén, pero lo que vamos a hacer es pasar por la posición inicial siempre. Eso para, bueno, pues para evitar pues, posibles errores o que se quede atascada o lo que sea. Entonces lo que hacemos es desactivar la salida fork right para que estas estructuras vuelvan al elevador y volver a la posición inicial, a la posición de salida, que era la posición 100, como he dicho antes. Forzamos y vuelve el elevador a la posición inicial, como vemos aquí. Y una vez que estamos aquí, pues podemos hacer otra cosa. Podemos o realizar el mismo proceso de antes y que lleguen más cajas, o bien podemos recoger la caja y llevarla a esta cinta de aquí, que es la cinta de salida. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a irnos a la salida 15 otra vez, a la posición 15, perdón. Volvemos a la posición 15 y ahora lo que tenemos que hacer es el proceso inverso al que hemos hecho antes. Ahora lo que tenemos que hacer es recoger ese palet y llevarlo al principio. Entonces lo que vamos a hacer es activar la salida de fork right para que se desplace esta estructura para poder coger el palet, elevarlo, ya tenemos el palet cogido y volver a desactivar el fork right. Y como vemos el palet vuelve al elevador. Ahora nos vamos otra vez a la posición número 100. Posición número 100, que es la posición inicial, y ya estamos aquí. Entonces ahora ya podríamos sacar el palet, me voy a poner mejor aquí para que se vea mejor. Ya tendríamos el palet en esta zona de aquí, ya nos quedaría por la parte final, que sería sacar la caja de este almacén. Simplemente volvemos a activar fork right, y una vez que hemos activado el fork right, desactivamos la salida lift para situar el palet sobre esta cinta. Como lo estoy haciendo manualmente y no lo he hecho mediante el sensor, pues como veis se me ha quedado un poco desplazado, pero lo lógico es que cuando hagáis la programación, pues hayáis cogido bien la distancia aquí y entonces la distancia se queda bien. Entonces aquí pues el palet sería detectado por esta fotocélula y en el momento en el que esto ocurre podríamos poner en marcha estas dos cintas. Pero antes lo que tenemos que hacer es devolver la estructura al centro del elevador. Y una vez que ya está hecho esto, pues simplemente es activar las dos cintas de salida y ya pues el palet pues ya es... Aquí está en la estructura esta que lo que hace es coge el palet y desaparece. Pero bueno, estas cintas pues podrían ir a otro almacén donde hay muchas cajas o a una zona donde hay operarios que van retirando esos palets y los van poniendo en un camión, lo que sea. Entonces bueno, pues solamente nos quedaría activar las salidas exit conveyor y unload conveyor, que son las dos últimas, y ya desaparece. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí al final? Aquí al final, voy a pararlo que si no se escucha. Aquí al final lo que podríamos hacer es, una vez que la caja tenemos un flanco descendente de este sensor, es decir, que el sensor pasa de 1 a 0, desactivamos las dos cintas y ya tendríamos el proceso parado. Y así sería un poco el funcionamiento de todo este problema. Evidentemente pues podríamos haberlo hecho de otra manera. Yo he explicado cómo sería la llegada de una caja, el posicionamiento de una caja, bueno, digo caja pero me refiero a palet. La llegada de un palet, posicionamiento de un palet, recogida de palet y evacuación del palet del almacén. O sea que bueno, ese sería un poco el funcionamiento. Así que nada, espero que os haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier cosa me lo podéis dejar por los comentarios y también por correo. Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente.